quisiera aclarar la cuestión Tanit-Tinit, porque, bueno, ya sabemos que Tanit es un nombre ya muy divulgado y que seguimos usando todos. Pero, en realidad, se trata de una vocalización aleatoria del fenicio Tau, Nun, Tau, que la TNT, que ya el profesor Zamora nos ponía ayer en su diapositiva. Una vocalización, bueno, pues que de momento no se sabía cómo se vocalizaba, ya sabemos la tendencia de las lenguas semíticas a no anotar las vocales, y fue solamente después de encontrarse algunas estelas bilingües, fenicio, púnico, griego, en el Tofet del Jofra, en la antigua Kirta, actual Constantina, cuando ya pudimos ver a través de la transcripción griega que en realidad parece que el nombre sonaba más, se vocalizaba mejor como Tinit, y por eso es lo de Tanit-Tinit. Es decir, el nombre parece más apropiado es Tinit. Eso es todo. Bien, como también quizás sepan, durante mucho tiempo se pensaba que la diosa era una divinidad de origen líbico-bereber. ¿Por qué? Pues porque no se había encontrado prácticamente nada en Oriente. Había solamente algún indicio, algunos topónimos en el Líbano que parece que contenían el nombre de la diosa, y una inscripción de Cartago que luego veremos también muy curiosa porque hacía referencia a una Tanis del Líbano. Pero era todo lo que sabíamos de Tanis en Oriente, por eso se pensaba que era una diosa africana. Pero con el tiempo aparece este santuario en la ciudad de Sarepta, la actual Sarafán, al sur entre Tiro y Sidón. Entonces ahí aparece ese pequeño santuario, es un santuario modesto, en un barrio de pescadores, pero enormemente interesante, porque se ha excavado con técnicas muy modernas y gracias a eso pues se ha podido extraer bastante más información. Y lo interesante es esa plaquita de mármol que estaría situada al pie de una esculturilla que no sabemos, porque la escultura no se ha conservado, no sabemos exactamente a quién representaba, pero lo que dice la inscripción, que es fundamental, estatua que Sillén, hijo de Mapaal, hijo de Isai, hizo para Tinit Astart. Astart pues es la forma fenicia de lo que nosotros llamamos Astarte, que no es más que la forma helenizada del nombre, ¿no? Y esta inscripción es del siglo VII, VI a.C., es decir, a partir de aquí ya sabemos que Tinit es una divinidad originaria del Líbano y que además está muy relacionada con Astarte. En ustedes ese nombre doble, Tinit Astar, uno de esos nombres dobles que son tan comunes, hemos visto alguno el otro día, ¿verdad? Son tan comunes en el mundo fenicio y que todavía no está excesivamente claro el porqué de esos nombres dobles, ¿no? Pero lo que sí está claro es una relación muy estrecha entre Tinit y la diosa Astar o Astarte. Y luego otro detalle también importante, el material que se ha encontrado en este santuario en su mayor parte hace referencia a una divinidad que tiene relación con las mujeres embarazadas y la protección a los niños de primera edad. Entonces esto es también un detalle de interés. Pero Tinit en Cartago es conocida sobre todo a través de las inscripciones que aparecen en el Tofet de Cartago, donde a partir de un momento que se puede situar a finales del siglo V, encontramos en estas inscripciones, que siguen más o menos una pauta general, este ritmo. Dice, a la señora, a Tinit, rostro de Baal, en fenicio Pene Baal, y al señor, a Baal Amón, voto que hizo fulano, hijo de Mengano, porque escucharon su voz y le bendijeron, bendíganle. Son inscripciones que tienen relación con el rito Molk, que es el que se practica en estos tofets, y que con anterioridad a esta fecha estaban dedicadas solo a Baal Amón, razón por la que nos extraña, de alguna forma, habría que explicar por qué de pronto aparece ahí Tinit, y que además por delante de Baal Amón. Entonces, la explicación que se suele dar es que, como consecuencia de las transformaciones que están teniendo lugar en Cartago a finales del siglo VI, es decir, que Cartago se está convirtiendo en una gran potencia y como consecuencia cambian sus estructuras. Y en relación con eso tiene que estar también la introducción de este culto. Una razón que nos resulta un poco compleja de averiguar, pues aparece ahí
de pronto importan, digamos, a una divinidad más que es Tinit. No sabemos si Tinit estaba ahí con anterioridad, pero claro, no tenemos evidencia, esa es la cuestión siempre. Si se fijan en esa inscripción de abajo, es aquella a la que les hacía referencia con anterioridad, es, como ven, de Bos Yedid, que es una zona de necrópolis de Cartago, pero apareció en las proximidades de esa necrópolis. Y es una interesantísima inscripción que hace referencia a dos santuarios, o a trabajos efectuados en dos santuarios dedicados a la señora Astarte y a Tinit del Líbano. Recuerden que hace un momento hablábamos de esa Tinit del Líbano, porque claro, esta inscripción se conocía antes de lo de Sarepta, del descubrimiento de Sarepta. Pero Tinit en Cartago es algo más. Tenemos aquí el famoso tratado al que hacía referencia también ayer José Ángel Zamora, el tratado que se firma entre Filipo de Macedonia y Aníbal en el 215, que nos transmite Polibio, por tanto en griego, y que se supone que es una versión griega, la traducción griega del texto originario en escritura fenicia. Entonces, entre las divinidades garantes de ese tratado se mencionan diversos dioses, entre los cuales está Hera, que sería una de las posibles transcripciones al griego, ¿no?, de Tinit, pero también podría ser de Astarte. Pero sobre todo aparece este daimon Carcedonion, es decir, el daimon de Cartago. Y este término daimon se considera traducción griega del semítico Gad, del que hablaba también ayer mi compañero José Ángel, que saben ustedes que además nos interesa especialmente porque es el epíteto, uno de los epítetos que presenta la diosa en la famosa tablilla de Escullerán. Entonces, tenemos aquí además, si se fijan ustedes en las imágenes de la parte inferior, a la izquierda tienen un denario de Quintus Metellus Pius Scipio Nasica, el suero de Pompeya, que realizó una serie de campañas en Cartago, o en el territorio, y que parece que tenía especial interés en contentar a los líderes africanos locales, por ejemplo, a Yuba I, ¿no? Y aquí hizo representar, en este denario del 48-46, a esa imagen que se corresponde exactamente con la que vemos a la derecha, esa figura de terracota de tamaño casi natural, procedente de Tinisú, del santuario de Tinisú, del que hablaremos más tarde, un santuario también muy interesante, de época tardopúnica, en el que vemos representada a una figura con cabeza leonina en los dos casos, que lleva una falda de alas, que nos va a resultar bastante familiar a partir de ahora, y que luego lleva una especie de, un peinado también muy típico yo diría del mundo púnico, pero por herencia egipcia, como también veremos, y una especie de pecherín o algo así, que vamos a encontrar también muy similar en nuestras terracotas, los esbotos de Escullerán. Es, como les digo, exactamente la misma imagen que aparece en el denario, y si nos fijamos en el denario, aparte de que la diosa lleva en su mano derecha un símbolo, que podría ser el símbolo mal llamado de Tanit, porque yo no creo en absoluto que sea el símbolo de Tanit, o también podría ser un signo Ang, ¿no?, o parecido al signo Ang. Y en la parte superior, sobre la cabeza, vemos las siglas GTA, que se interpreta como Genius Terrae Africae o Genius Tutelaris Africae. Las dos cosas pueden ser. Es decir, que aquí vemos cómo hay una equivalencia entre el término Gad, el término daimon, el término genius, es decir, la forma semítica, la forma griega y la forma latina. También sobre esto les habló ayer José Ángel Zamora, por eso tampoco me quiero extender. Hay una tercera equivalencia también griega, que es tige, la tige griega, que es la típica que lleva la corona mural, pero de la que hablaremos más tarde. Y como estamos ya con la cuestión de la iconografía, les muestro estas imágenes que sin duda también tienen que ver con estas figuraciones.
en la famosa llamada sacerdotisa, como queramos llamarle, de la necrópolis del Herrás de Cartago, del siglo IV, ese magnífico sarcófago en mármol, que lleva un atavío, como ven ustedes, muy similar al que estamos viendo, solo que no lleva la cabeza leonina, pero sí lleva un detalle que también es interesante, aunque en Escullerán no aparece, y es que sobre la cabeza lleva el despojo de buitre, ese despojo de buitre que llevan muchas diosas egipcias y tiene que ver con la diosa Nehbet, la diosa buitre Nehbet, que es uno de los, digamos, de los principios simbólicos de la realeza egipcia desde los orígenes, ¿no? Y que tiene que ver con la maternidad, siempre con la maternidad. Este despojo de buitre lo llevan no solamente estas figuras, sino lo lleva también esta navaja de afeitar procedente también de una tumba de Cartago. Vean ustedes que hay una imagen ahí muy similar a la que estamos viendo, y lo llevan también lo llevan no solamente las reinas, sino también, perdón, no solamente las diosas, sino también algunas reinas que se visten y se atavían en general como las diosas. Otras posibles representaciones de Tinit, estas ya más inseguras, pues son algunos de los pebeteros que aparecen, los pebeteros de cabeza femenina que aparecen, por ejemplo, en la Favisa de Lats, de la izquierda, o en una tumba de Cartago, en esa preciosa cabeza que tienen a la derecha, y luego la cabeza de Core que aparece en las monedas de Cartago. Se le llama Core, sí, en términos genéricos, pero en realidad es la cabeza que Bainetos creó para la Aretusa de Siracusa, que luego se copia, tuvo tantísimo éxito que se copia en otras muchas secas. Por ejemplo, se copia en Emporium, y allí se piensa que representa a la diosa Artemis, que es la patrona de los focenses. Y aquí se ha pensado también en la posibilidad de que se trate de la representación de la diosa Tanit, pero naturalmente cogido siempre estas cosas con alfileres. Otras posibles representaciones de la diosa ya en su aspecto maternal, porque como veremos también, la diosa presenta en las estelas de Cartago, se refieren a ella en un par de ocasiones como madre, entonces pues probablemente es madre también. Entonces se piensa que estas dos figuraciones de la derecha, ahora no parece, ¿no? Ahí está. Esta, por ejemplo, que es de Tinisut, ese santuario del que hemos hablado antes, y esta otra de Solimán, puedan ser también representaciones de Tinit, pero claro, no tenemos en ninguna de ellas la plaquita debajo que nos indique con claridad que se trata de ella. También estas estelas de Susa, Hadrumentum, pueden representar a la diosa, con la misma inseguridad. O esta pareja de dioses de Quercuán, que a mí me parece muy interesante, porque ahí está claro que hay una pareja divina, ¿no? Que es muy la calidad, la terracota, pero se trata de dos divinidades, una femenina y la otra, suponemos que masculina, aunque le falta la cabeza, entronizadas entre sí, que es lo típico de los dioses. Es posible pues se trate de Tinit y Baalamón, pero insisto que es inseguridad. Y esto lo voy a pasar muy rápidamente porque me importa mucho que ustedes sepan lo poquísimo que sabemos de otros santuarios posibles de Tinit para que pongamos en valor lo que significa la cueva de Escullerán. Entonces, en Oriente lo único que tenemos es el templo de Sarepta, que además no tenemos seguridad absoluta de que esté dedicado a Tinit. En todo caso, es posible por la estatuilla que allí se encontró, o por el pie de la estatuilla, mejor dicho, que estuviese dedicada a una Tinit Astar, o una Astar en su unión con Tinit, es decir, no lo sabemos con seguridad. En Cartago tenemos referencias en las inscripciones, como la que hemos visto hace un momento de Borjedid, en que se hablaba de un santuario de Tinit en Líbano, otra que hace referencia a un templo de Sit-Tanit, otra mención, simplemente que no tenemos ni idea de dónde estuvo. El llamado santuario Carton, que es un santuario, desde mi punto de vista, muy interesante, muy mal estudiado, con unos materiales muy, muy interesantes, pero excavado pues, a principios del 20, como tantos otros, con unas técnicas de su época, digamos, sui generis,
y con un material que nadie se ha puesto a estudiarlo en firme y que a mí me parece enormemente interesante. Y yo pienso que ese santuario pudo estar dedicado a Tinit y a Baal-Hamon, pero estamos en las mismas, sin ninguna seguridad. En el norte de África, bueno, está luego ese santuario que yo llamo Niemeyer, pero que en realidad, no sé por qué, simplemente porque lo excavó Niemeyer en la Universidad de Hamburgo y en el Decumanus Maximus de Cartago, y que bueno, él simplemente considera que es un santuario de Tinit porque en una de las estancias aparece el mal llamado, ya lo digo así, el mal llamado símbolo de Tanit aparece representado en el suelo. Ya por eso simplemente pues es un santuario de Tinit. A mí me parece un argumento de muy poco peso. En el norte de África destacaría el santuario de Tinisut, del que ya les he hablado varias veces, que es un santuario muy importante y muy interesante, pero ya tardío, y en el que aparecieron esas esculturas magníficas, algunas de las cuales ya han visto, y algunas otras más, todas ellas muy interesantes, esculturas de terracota pero de gran tamaño, y que además cuenta con una inscripción bastante interesante también del siglo II, parece que es, dedicada o sea, en la que se hace referencia a la ofrenda de dos santuarios, a Tinit, Pene Baal, aquí aparece la diosa como rostro de Baal, y a Baal-Hamon. En la península ibérica prácticamente tenemos casi nada. Tenemos en Villaricos, en Almería, una ciudad fenicia, que se excavó también, los hermanos Siret la excavaron, yo no sé si fue en el 20, a lo mejor fue en el 19, ¿no? No sé, quizá vosotros lo recordáis mejor que yo. Quiero decir, los hermanos Siret se dedicaban a extraer metales, ¿no? Eran ingenieros de minas. Y bueno, se excavaron aquello como pudieron. Lo interesante de aquello es que es un conjunto, es una favisa, ¿no? Saben ustedes que es un depósito donde se enterraban el material de un santuario que ya no se usaba y que luego se cubría y se tapaba y se dejaba allí. Pues ahí aparecieron un conjunto de terracotas, sobre todo de pebetero, bastante importante, y parece ser que delante de una cueva artificial. Entonces yo pienso que ese pudo ser un santuario de Tinit, pero con la misma incertidumbre que en otros casos. También estoy convencida de que en Elche había algo, porque en Elche hay muchos indicios de un culto a Tinit. Pero, por supuesto, ese culto de Elche viene de Ibiza, eso lo tengo muy claro, por distintas razones que ahora no me puedo poner a detallar. Pero tampoco tenemos un santuario con claridad dedicado a la diosa. Lo mismo que ocurre en Torreparedones, que hay algún indicio también, pero tampoco hay nada claro. En Ibiza pensamos que puede haber un santuario en Sacapelleta, donde aparecen bastantes terracotas y donde aparece también una posible cueva artificial, pero está sin terminar de excavar y sin terminar de publicar. En Es-Rafal, en el Puig-en-Vals, también lo mismo, aparecen algunas terracotas, también está sin terminar de excavar. Y luego están los pebeteros con corona mural que aparecieron en la Avenida de España y en Aragón, en la calle Aragón, que son muy interesantes, pero que tampoco son un indicio claro de que allí hubiese un santuario. Es decir, que son indicios, simplemente indicios. Pues esto es lo que sabemos de santuarios de Tinit por el Mediterráneo. De todo esto, ¿qué deducimos? Estos son los caracteres de la diosa que se deducen de estos testimonios mediterráneos. Un posible origen sidonio, eso sí. Una diosa protectora de la infancia y la maternidad, lo que deducimos del templo de Sarepta. Una estrecha relación con Astarte, que no sabemos todavía definir bien. Se muestra como una deidad que junto a Baal-Hamon preside los ritos del Tofet. Es Pene Baal, o faz de Baal, o rostro de Baal, como queramos decirle. Es decir, el reflejo del dios y su mediadora ante los hombres. Es el rostro, o sea, con el león viene desde la Istar mesopotámica. En Oriente hay muchísimas diosas que tienen relación con el león, y Astarte tiene relación con el león y Tinit también. Es una diosa celeste que pervive en época romana como Juno Caelestis o Dea Caelestis. Es madre, parece, según la epigrafía, y tiene cierta relación con el más allá, porque en sus tumbas, en las tumbas solemos encontrar terracotas y cosas que nos llevan un poco a este culto. Y ahora vamos ya directamente a Escullerán. Es decir, con estos antecedentes podemos ver ya qué es lo que nos aporta Escullerán en contraste o en relación con lo que ya sabemos de la diosa en el Mediterráneo.
todo esto ya lo conocen bien. Mis antecesores en este estrado ya les han hablado a ustedes largo y tendido de la ubicación, han descrito incluso el interior de la cueva, cosa que para mí es enormemente complicado. Todo esto lo conocen bien. Igual que esto, también es la misma imagen de Joan Ramón que expuso el otro día Jordi. Y este es un cuadro que nos sirve un poco de orientación y que vamos a ir definiendo punto por punto. La primera cuestión que nos surge es la del carácter rupestre del santuario. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en realidad conocemos muy pocas cuevas que pudieran haber estado dedicadas a Tinit. Es que no hay, ¿no? Lo cual no quiere decir que no existan, lo que pasa es que no las conocemos. Sabemos de cuevas que estuvieron dedicadas a Astarte. Por ejemplo, en Basta, en los alrededores de Tiro y en sus alrededores también hay otros lugares, también cuevas, que parece que estaban dedicadas a Astarte, por el tipo de materiales que allí se han encontrado, o descripciones, o de dibujos en la pared. Y también en Cádiz, en Rufo Festo Avieno, el autor latino, nos habla de que en la ciudad de Cádiz había un santuario de Venus Marina, dice él, en latín, seguro la Astarte marinera, la Astarte en su acepción marinera, con una profunda cueva, donde había un santuario con una profunda cueva y un oráculo. Pero claro, eso es Astarte. En fin, como sabemos que las dos diosas están muy relacionadas, pues algún tipo de explicación habría por esa vía. Hemos hablado también de algunas posibles cuevas artificiales. Hemos hablado de la de Villaricos, la posible cueva artificial también de esa Capelleta, pero no sabemos mucho más de cuevas dedicadas a Tinit. Insisto que probablemente las haya, pero habría que encontrarlas. El segundo punto que me parece importante es la tipología de las terracotas votivas, y de eso vamos a hablar ahora. Si ustedes se fijan en este cuadro, verán que hay, por un lado, lo que hemos llamado en este libro figuras acampanadas y, por otro lado, las figuras no acampanadas. Lo importante son las figuras acampanadas, como van ustedes a ver ahora. Y luego las figuras no acampanadas, a pesar de que ven ustedes ahí esa lista que parece bastante larga y que parece que hay muchas piezas, no. Si se fijan en lo que viene a continuación, verán en la distribución de las piezas. Hay un 91% de figuras acampanadas y un 9% de las no acampanadas. Es decir, que aquí lo importante son las figuras acampanadas, que son estas. Naturalmente ya las conocemos bien, después de haber visto la exposición y de haber visto el museo. Entonces, esta es una de las que se conservan mejor, esta figura. Vean ustedes que es una imagen que ha tomado una forma acampanada simplemente por la comodidad de colocarla sobre una superficie plana, que lleva un manto de alas, que entre las dos alas deja un espacio vacío que se rellena con un símbolo, que yo les doy mucha importancia a esos símbolos, que luego lleva una especie de pectoral, que yo creo que es una herencia del collar Usek egipcio, ahora veremos por qué digo esto, que luego se peina con un peinado típico egipcio, aunque algunas veces vemos influencias griegas, y luego un cálatos, se cubre con un cálatos. A la derecha vemos la reconstrucción que nuestra Elena, la restauradora, ha hecho de cómo pudo ir coloreada esta imagen, porque ya saben ustedes que todas estas figuras iban coloreadas, y que, bueno, todavía hay restos de color en algunas piezas, y a base de esos pequeños indicios, Elena pues ha podido hacer esta imagen, ¿no? Por supuesto, el rostro iba cubierto de oro, como ocurre con las imágenes egipcias. Decían los egipcios que el oro es la carne de los dioses. Pues así también, eso es algo que asimilan totalmente los fenicios. La tipología de las figuras acampanadas, este es el esquema que hizo María Eugenia Ubet, profesora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ya jubilada también como muchos de nosotros. Bueno, ella hizo esta tipología en los años 60, esto fue su tesis de licenciatura, su tesina, que tiene un mérito desde nuestro punto de vista enorme, porque hizo un trabajo
tremendo para una simple tesina que llamábamos, ¿no? Bien, pues ella estableció estos tipos. Entonces nosotros, que hemos hecho una revisión en el estudio que hemos publicado, una revisión a fondo, y esto es mérito sobre todo de mi compañera María Belén, que es la que ha trabajado a fondo sobre esta cuestión técnica. Entonces ha visto que no hay tantos tipos en realidad, son 26 los que María Eugenia Aubet estableció. En realidad no hay tantos tipos, ¿no? Porque ella distingue en que hay generaciones, es decir, que de un mismo tipo hay varias generaciones, entonces en realidad son menos tipos. Pero bueno, es una cuestión en la que yo ni quiero ni puedo meterme porque no hay tiempo para tanto. Estos son los tipos más frecuentes, vean ustedes, el tipo 14 y el tipo 24 son los más frecuentes, mientras que el tipo 18 y el 16 son los que van detrás, ¿no? Vean ustedes, pequeñas variantes, siempre el tipo es muy similar, pero con pequeñas variantes. ¿Y de dónde viene esto? Y esto es una de las cosas más importantes, creo yo. Esto viene directamente de Cartago. Este tipo de terracotas no se dan en ningún otro ámbito del amplísimo mundo fenicio-púnico. Solamente hay en Cartago, y no se crean que hay tantas piezas, pero desde luego está claro que viene de ahí. Lo vamos a ver aquí. Si se fijan en la figura de la izquierda, aquella de la izquierda, vamos a ir de izquierda a derecha. Estas son todas las cuatro de arriba. Las cuatro de arriba son de la necrópolis de Semmonís de Cartago. Entonces vemos la de la izquierda es una figura que lleva la falda de alas plegadas sobre el cuerpo, como las egipcias, como las diosas y las reinas egipcias, que ya no tiene brazos, ya ha perdido los brazos, y luego lleva una pechera, como nosotros le llamamos, sobre el cuello, el peinado típico de origen egiptizante, pero todavía conserva la cintura, todavía conserva su forma femenina, conserva la cintura. Fíjense que conforme vamos avanzando hacia la derecha, siento que esas imágenes no son nada buenas, pero ni se imaginan ustedes lo que es obtener buenas fotografías de algunos de los museos de Cartago. Entonces, ha sido imposible pese a mis muchísimas pesquisas. Entonces, vean ustedes ese dibujo, donde vemos ya una figura muy similar a la de la izquierda, con las alas plegadas sobre la falda, y ya fíjense en la roseta que lleva en el centro, ya es un símbolo que aparece por ahí, ¿eh? Y luego otra vez la pechera que lleva sobre el cuello, y a continuación a la derecha esa otra figura que ya ha perdido totalmente la cintura, pero vemos de nuevo las alas cruzadas y la roseta en el centro. Y por último esa figura, esta cuarta figura, que es la que más se parece, fíjense que esta es nuestro tipo 11 de Escullerán, es la que más se parece a las nuestras, es decir, que el tipo se puede decir que ya está ahí creado, por lo menos en las piezas que nos han llegado. Claro, habría que ver todas las que no nos han llegado, evidentemente. Todas estas proceden de tumbas. Si se fijan ustedes, la figura esta última que hemos visto, la que se parece tanto al tipo 11, ya tiene las alas plegadas y tiene en el pecho un dibujo que, bueno, ya verán ustedes que lo hemos interpretado como el fruto de la mandrágora. Y se ha representado ahí de gran tamaño porque lleva en su interior dos letras que no sabemos exactamente qué representan, pero con seguridad que son dos letras, como ya vieron otros autores antes que yo, y por eso el representar tan grande el símbolo de la mandrágora. Que fíjense que también lo lleva la figurita de Escullerán, la del tipo 11, lo que pasa es que lo lleva pequeñito, como si fuese un pequeño medallón. Hasta cierto punto debía ser conocido este tipo en algunos sectores de Cartago, que esta estela fracturada del Tofet de Susa, se ha datado entre el siglo IV y el segundo, no hay acuerdo, tiene ya una tipología que nos recuerda exactamente, esa representación nos recuerda exactamente a este tipo, ¿verdad? No tenemos explicación todavía para ello. Y de nuevo esta imagen que ya hemos visto, porque vean ustedes que la tipología es muy similar, es decir, que está claro que estas terracotas nuestras proceden de un tipo, de un prototipo, probablemente una imagen divina,
del que tenemos el mejor ejemplar, pero sin duda no es el más antiguo, en este sarcófago de la necrópolis del Herraf de Cartago, que se ha datado últimamente en el siglo IV. Aquí probablemente se hizo enterrar una señora, una miembro de la alta sociedad, de la élite política, social y política de Cartago, que probablemente era sacerdotisa, quizá esposa de un sufeta o algo parecido, y probablemente como tal llevó el título de sacerdotisa, y se hizo enterrar con el atavío de la diosa, a la manera de que muchas damas egipcias se hacían enterrar con la vestimenta de Hathor, porque de esta manera ellas pensaban emular a Hathor en su destino en el cielo, ¿no?, en el más allá. Y por alguna razón también desconocida, en un momento probablemente posterior, se creó esta imagen leontocéfala, muy similar en todo a la anterior, esta imagen leontocéfala, que tiene que ver, por supuesto, con la diosa egipcia Sekhmet, que también es, como saben, leontocéfala, que además es la diosa de Memphis, y sabemos que tuvo una relación estrecha con la diosa Astarte, pero que en todo caso no es la única diosa leontocéfala egipcia, ¿no? Aquí tenemos las imágenes que le he tomado prestadas a mi compañero José Ángel, las imágenes que llevan ese signo, ese monograma que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado y que él interpreta como una posible forma de representar la palabra Gat. Si esto fuese así sería ideal, ¿verdad? Porque sería una razón más para asegurarnos de que las terracotas acampanadas en realidad representan esa faceta de la diosa, ¿no? Él, bueno, lo plantea como una hipótesis, pero simplemente una hipótesis, la verdad, muy atractiva para nosotros. Y estos son los antecedentes egipcios, ¿eh? Fíjense ustedes en el atavío que lleva la diosa Mut, de la dinastía 19, Mut, que por cierto significa madre, que lleva pues la falda de alas plegada sobre el cuerpo, como todas las diosas egipcias, y luego lleva el collar usek sobre el pecho, vean ustedes, por eso esto que nosotros llamamos pechera, que está hecho de tela y que vemos en muchas figuras, incluidas las nuestras, pues yo creo que es una herencia del collar usek. Naturalmente no es el collar usek, pero la cosa puede venir de ahí. Y si se fijan en el peinado también es muy similar. Esta además lleva el despojo de buitre del que hemos hablado antes, el despojo de buitre que hace referencia al aspecto maternal que la diosa ha heredado de la Nekhbeh egipcia. Fíjense también en la diosa Maat, esta de época tolemaica, del templo de Deir el Medina. Fíjense porque casi todas las diosas egipcias, cuando se representan incluso en relieve, como van coloreadas, muchas de ellas han perdido el color y entonces no se les ve en la falda de alas, pero lo llevan prácticamente todas, ¿eh? Si se fijan ustedes, esta la lleva pintada, coloreada, pero se ve perfectamente. Y también he incluido esta otra imagen a la derecha, este marfil de Nimrud del siglo VIII, de la escuela que se considera fenicia, porque hay otra siria, ¿no? Esta se considera fenicia, para que vean ustedes cómo ya los fenicios en esta época, en estos marfiles de Nimrud, estaban ya familiarizados con esta imagen de diosas o genios o algo así, en los que se representan con una figura, con una falda de alas, ¿no?, que se pliegan sobre la falda, y también con la pechera a la que hemos hecho referencia ahora mismo. Y llegamos a los motivos simbólicos que llevan entre las alas las terracotas, a los que yo le doy mucha importancia, no sé si me equivocaré. Estos motivos simbólicos son los siguientes. Este dibujo es de Elizabeth Collins, que por cierto anda por ahí, y que nos ha hecho muchos dibujos en el libro, magníficos dibujos todos ellos. Bien, pues ahí ven ustedes que aparece, por un lado, en la fila de abajo son todos flores de loto, que es el símbolo más frecuente. La flor de loto es egipcia, evidentemente, y simboliza la creación, la vida y el renacimiento. Ahora, si nos fijamos en la línea de arriba, vemos el caduceo. El caduceo se introduce en el mundo púnico procedente de
Grecia. Y representa el hecho de llevar a buen término cualquier empresa. Puede ser un viaje o puede ser empresa de cualquier tipo. Un viaje por mar, por tierra, una empresa de cualquier tipo. Incluso puede ser un viaje al más allá. Fíjense que hay uno de ellos que lleva unos símbolos astrales encima. Yo creo que este hace referencia clara a ese posible viaje al más allá, a un espacio celeste. Ese otro con símbolos celestes simplemente, que hace referencia al aspecto celeste de la diosa. La diosa es una diosa que se identifica con los... Bueno, todos los dioses se mueven en un ámbito astral, ¿no? Pero de manera especial Tinit es una diosa astral, ¿verdad? Por eso en época posterior, en época romana, su heredera se denominará Dea Caelestis o Juno Caelestis. Y por último la mandrágora, ese símbolo de la mandrágora que en nuestro punto de vista resulta muy interesante. Bueno, aquí tienen alguna documentación sobre estos símbolos, lo que es el loto azul o Nymphaea caerulea, la mandrágora officinarum u officinalis, fíjense porque es el fruto, lo que nos interesa es el fruto. Vean ustedes la hendidura que tiene en su parte superior, que es la que vemos nosotros luego representada, por ejemplo, en estos colgantes que son muy frecuentes en el mundo fenicio. Vean ustedes esa hendidura y que nosotros creemos que es la misma idea de la mandrágora. Esta mandrágora resulta que es archiconocida en Egipto y que incluso hay un eco del uso de la mandrágora en el relato bíblico, concretamente en el Génesis. Bien, se considera una planta afrodisíaca por el olor. Y si se fijan ustedes en ese dibujo de la parte de abajo de la tumba de Gnag, del Valle de los Reyes, verán ustedes que hay una serie de damas ahí que están jovencitas, ¿no? Unas están oliendo la flor de loto y otras están oliendo la mandrágora. Símbolos de la atracción sexual, el afrodisíaco, y de la fecundidad y de la vida, el loto. Fíjense además en esta cuchara de maquillaje de una tumba egipcia que combina los dos símbolos, que me parece especialmente interesante. Combina el loto y la mandrágora. Bueno, el uso de la mandrágora en Egipto está muy documentado en textos también, no solamente en imágenes, también en textos. Hay muchos textos que hacen siempre referencia a ese aspecto. Y luego he introducido aquí también este colgante de una tumba de Cartago, donde podemos ver pues símbolos astrales de los que estamos hablando. Voy a ir un poco rápida por las figuras no acampanadas. Ya hemos visto que el número es bastante reducido, pero bueno, a mí me parecen también muy interesantes. Son figuras, la mayor parte de ellas son figuras que tienen sus prototipos en Sicilia. Ya saben ustedes que Sicilia en la antigüedad es la gran fábrica de terracotas del tipo griego, ¿no? De la Sicilia griega, naturalmente, y allí se crean muchísimos tipos de terracotas que luego van a pasar a Cartago, algunos de ellos, y lo que llega a Ibiza ha pasado por el filtro de Cartago. Pero luego en Ibiza se han adaptado también a la propia, digamos, artesanía ibicenca, los ha modificado y los ha simplificado de algún modo. Es decir, que ha seguido toda esta ruta, al contrario de lo que acabamos de ver de las terracotas acampanadas que vienen directamente de Cartago. Esas vienen, o sea, el prototipo viene directamente de Cartago y que no se da en ningún otro sitio. Entonces aquí tenemos figuras con antorcha y animal, que las consideramos oferentes, los pebeteros de cabeza femenina, las figuras entronizadas, que las hay de distintos tipos. Estas son típicas, estas que tienen ustedes aquí son típicas de la cueva, pero hay muy poquitas. No sé si son 4 o 5, ¿verdad? En efecto, yo ya los números ya me he olvidado de ellos, Jordi. Esas otras figuras con pectoral de collares múltiples, que son también de origen siciliota, y que también aquí gustan mucho también en Cartago, y las tenemos también aquí. Estas otras, el número de piezas va decreciendo según vamos avanzando en esta
en estos esquemas que les traigo aquí. La mayoría de ellas, como digo, vienen de Sicilia, pero, por ejemplo, la número 6, esta figura de pie con alto cálatos y cinturón, yo creo que es creación ibicenca, creación de aquí, de la casa, que las encontramos también, de la casa, de la tierra, las encontramos también en las tumbas de Ibiza. El busto de hombros, sin embargo, no viene de Sicilia, perdón, no viene de Cartago, viene directamente de Sicilia. En Cartago no los hay. Hay muy pocos, no sé si son 3 o 4, pero vienen directamente de Sicilia. Y el resto, pues, lo que ya les he dicho. Bueno, lo interesante, aparte de lo que les acabo de decir de estas piezas, es que muchas de ellas proceden de un entorno, en Sicilia, claro, en origen de un entorno divino, es decir, aparecen en santuarios de diosas, siempre de diosas, de distintos tipos de diosas, pero que están siempre relacionadas con la juventud, con las jóvenes casaderas. Es decir, que de alguna forma hacen referencia a jóvenes que quieren pasar de la situación de joven, de guiné, ¿verdad?, a la situación ya de esposas, ¿no? Entonces, me parece también un factor interesante. Una cosa muy significativa, en Escullerán no hay ninguna terracota, no hay ningún indicio de que la diosa sea madre. Allí no hay nada que nos haga pensar en una diosa maternal, a pesar de que ya hemos visto que en otros sitios parece que sí tiene ese matiz. Y al final pues apareció la famosa plaquita, como no, en esta foto que también le he tomado prestada, igual que la traducción a mi compañero José Ángel. Pues ya sabemos, aquí lo que nos interesa, lo que nosotros vamos a comentar de esta inscripción, que ya fue ampliamente explicada por él ayer, es el tema de Gat, la diosa poderosa y la fortuna que es lo mismo que lo que llamamos el daimon, etc., la tige. Y todo esto viene a cuento porque resulta que en la ciudad de Ibiza se han encontrado pebeteros con corona mural. El famoso que creo que hay 2, de la Avenida de España, que fue el primero que apareció, y después este conjunto de la calle Aragón, un conjunto curiosísimo, un conjunto bastante amplio, curiosísimo, con una son calidad muy deficiente, como están ustedes viendo, pero tienen mucho sabor, tienen mucho contenido, muchos detalles que merece la pena estudiar despacio, y que también llevan la corona mural. Entonces, nosotros hemos interpretado esto como en relación con el término Gat, que aparece en la tablilla, y todo lo que hemos dicho a propósito del daimon, el genius, etcétera. Es decir, que sabemos que las diosas con corona mural son diosas protectoras de la ciudad. Y esto por lo menos desde el siglo IV. Es así en el ámbito no solamente griego, sino también, es decir, empieza la cosa en el área siro-palestina. Bueno, la corona mural es de origen hitita, fíjense. Lo que ocurre es que luego se usará ampliamente en todo el Mediterráneo oriental. Y la vemos muy representada en las monedas, es decir, las diosas locales se representan con corona mural cuando se les imagina en su faceta de protectora de la ciudad. Fíjense en ese escarabeo que representa a la diosa Astarte, procedente de la necrópolis de Sidón, ya del siglo IV, pues ya ahí Astarte lleva una corona mural, porque Astarte además sabemos que en muchas ciudades fue la diosa protectora de la ciudad, fue una de las principales divinidades. Y les he incluido aquí este relieve del templo de Nebo, que ya mucho más tardío, en Palmira, porque el profesor Teixidor dijo hace ya muchos años, cuando estudiaba la religión de Palmira, que él creía que en esta imagen tenemos representada por una parte a la izquierda y entronizada a la diosa Atargatis, que era la diosa local, y que la figura que aparece a su derecha tocada con una corona mural no es más que el desdoblamiento de la misma diosa en su aspecto de Gat, en su aspecto de protección de la ciudad, ¿no? Me ha parecido una idea bonita, por eso lo he incluido. No sé si será verdad, como tantas de las cosas que decimos, pero bueno, así es como trabajamos los que nos dedicamos a este mundo, con muchas hipótesis por delante siempre.
Y ahí, en la parte superior, verán ustedes que aparecen unos fragmentitos que pensamos que puedan ser fragmentos de corona mural, que tampoco tenemos seguridad, y que aparecieron justamente en Escullerán. Es decir, todo esto nos lleva a pensar que la diosa Tinit tuvo esa acepción de diosa patrona de la ciudad de Busín y de su territorio, y que tenía su templo, digamos, su templo más importante en la cueva de Escullerán, que formaba parte de ese territorio de Busín. Lo consideramos un hito que marca el territorio en ese momento controlado por la ciudad de Busín. Y ahora podemos volver ya sobre este esquema que les planteaba antes en relación con el culto a Tinit en Escullerán, en contraste con el que veíamos referente al culto a Tinit en el resto del Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, hemos hablado ya del carácter rupestre del santuario, de la tipología de las terracotas votivas, es decir, son los caracteres, digamos, singulares, ¿no?, que presenta la diosa en Escullerán. Otro factor que me parece muy importante, la desvinculación de Baal Amón y de la esfera de todo lo que significa la esfera del Tofet, puesto que en Ibiza no hay Tofet, que sepamos hasta ahora. Y aparece también desvinculada de Astarte, con la que la hemos visto muy unida en Cartago y en el propio Líbano, ¿no? Esto me parece fundamental, ¿no?, porque la verdad es que en la mayor parte de las inscripciones que tenemos de otras áreas, siempre la diosa aparece como Pené Baal, como rostro o faz de Baal, lo que indica una dependencia del dios. Ella es ahí un reflejo del dios. Aquí no, aquí tiene su personalidad. Luego, entre los atributos de la diosa, pues mencionaremos el de Gat, protectora de la ciudad y de su territorio. Y aquí ya vienen los caracteres que yo deduzco de esos símbolos que presenta la diosa en el pecho. Es propiciadora del amor y la fecundidad, el loto y la mandrágora. La protección en cualquier actividad o empresa y en el viaje al más allá, el caduceo. El aspecto celeste, a través de los símbolos astrales. Y luego también, si podemos pensar que de las terracotas no acampanadas, de algunas de las terracotas acampanadas, la protección que la diosa pudo ejercer sobre las jóvenes casaderas en el trance del matrimonio. Sé tú, se acabó.